Bendito sea, Señor. Gracias te damos, Señor Dios mío, porque permites que haya otro estudio más de Biblia, Señor Dios mío, de tu palabra santa, y porque tú nos estás capacitando, mi Dios, para la guerra espiritual. Te pedimos, Padre Celestial, que cada una de las personas que están aquí sean cubiertas con tu sangre preciosa, Señor Jesús, embestidas con tu armadura completa, Padre Celestial, guardados por tus ángeles y protegidos por tus ángeles, mi Dios, investidos del poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Tú nos has dado poder, Señor, en Cristo Jesús, nos has dado poder en autoridad, mi Dios, mas ahora te pedimos, mi Dios, danos la unción, porque con la unción es la única manera que nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos y nuestro corazón para tu servicio, mi Dios. Señor, que seamos hombres de unción, mujeres de unción, transformados y cambiados para el servicio de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí saben que los cristianos tenemos poder y tenemos unción? Pero Dios no le derrama la unción a cualquiera. ¿Sí lo saben eso? La unción solamente Dios la derrama sobre aquellos hombres o mujeres que quieren ser transformados por el poder de su palabra. ¿Ok? Porque nosotros como cristianos podemos tener el poder en Cristo Jesús, porque en Jesús hay poder. ¿Ok? Pero la unción, pocos la tienen. Aquellos que deciden sacrificar algo para el servicio de Dios. ¿Ok? Cuando tú quieres ser un hombre de unción, ¿qué sacrificas? Tiempo con la familia, tiempo de oración, tiempos de descanso. Sacrificas el descanso por estar orando, por estar viendo la palabra de Dios, por estar investigando. Cuando estás con tu familia, muchas veces te llaman en las noches, en las madrugadas, en el día que vayas y ayudes a orar por alguien. Tienes que sacrificar muchas cosas. Pero cuando tú estás dispuesto a servirle a Dios primeramente y después servirle al hombre, Dios derrama su unción. Dejamos de ser egoístas, dejamos de ser envidiosos, ¿ok? Para empezar a servir a los demás. Así que busquen la unción, no busquen el poder. El poder a veces corrompe, el poder a veces hace que nos volvamos arrogantes, soberbios. Busquen la unción. La unción te da el poder en automático, ¿no? ¿O es diferente? Es diferente. Primero recibes el poder, después la unción. ¿Ok? Pero aquí lo importante es no buscar el poder, sino buscar la unción. Buscar la unción. ¿Ok? Con esa unción ustedes pueden sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros, declarar lo que ustedes quieran y las cosas se cumplen. Así como Eliseo oró para que se detuviera 7 años la lluvia, ustedes lo pueden hacer. Ya me ha tocado orar por una tormenta y que sea detenida y se detuvo. ¿Ok? Hay poder, hay unción en Dios, pero siempre y cuando busques la unción. ¿Amén? Vamos al punto número 9 para comenzar con otro tema. La defensa de la libertad. El punto número 9 se llama la defensa de la libertad y dice: estad firmes. Debemos de estar firmes siempre. En Gálatas 5.1, nos vamos a Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Y comenzamos contigo, Chayito. A los que no conocen a la pastora Chayito, Lorena Rosa, ella es la pastora Chayito. ¿Ok? Hermano, ¿cómo te llamas? José. José, él es José. Rosa y Lorena, no sé si ya las habías visto ellas. No, parece que no vinieron a la clase pasada. ¿No? Ah, les vamos a poner tacha. Sí. No la recuerdo. No recuerdo. ¿No viniste tú tampoco? Ok. ¿Lorena, sí viniste tú? ¿Sí viniste tú la clase pasada? Sí, ella sí. Ok. Sale. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez que Cristo Jesús te hace libre, lo primero que te aclara es que te mantengas firme en tu libertad, o sea, que pelees por tu libertad. Cuando tú sacas demonios de una persona, esos demonios buscan la manera de volver a entrar a esa persona. Es por eso que nosotros le pedimos a las personas que son liberadas que se mantengan firmes en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. Que cada vez que pequen, al momento, en automático, estén pidiendo perdón, arrepentirse del pecado y cerrar las puertas que hayan abierto
a través de cualquier pecado. Cierren las puertas al momento, para que no entre ningún demonio, para que no regresen los demonios. Eso es mantenerse firmes, estar peleando por su libertad. ¿Ok? Entonces, manténganse libres y no vuelvan a caer en yugo. No vuelvan a caer en yugo. Igual a las personas que liberen, porque ustedes les van a convertir en liberadores, lo primero que le tienen que decir a esas personas es que tienen que conservar su libertad. Y para conservarla hay que establecer una guerra constante contra nuestro pensamiento, contra los pensamientos del mundo, contra esos demonios que quieren entrar otra vez, ¿okay? Contra la misma carne de nosotros. Nuestra carne siempre busca pecar, la carne siempre le gusta el placer, le gusta disfrutar. Entonces hay que evitarlo, hay que sujetar a la carne a que se someta al espíritu. El que gobierne debe de ser el espíritu, no el alma, no la carne. El espíritu debe de gobernar. ¿Okay? ¿Sí? Vámonos a Efesios 6:11. Efesios 6:11. Tengo una pregunta. Adelante, Andrés. Sí, entonces mis congregantes en los canales y en el centro de rehabilitación quizás están libres por el momento de la droga y la borrachera, pero algunos todavía viven en unión libre. Entonces, si ellos salen del canal para vivir en unión libre, a lo mejor van a regresar a la drogadicción. Sí regresan. Siempre que tiene un derecho legal, un demonio va a regresar. No podemos estar liberando personas que estén en unión libre. No las podemos liberar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un derecho legal para Satanás para que habite el espíritu de fornicación. Cuando entra el espíritu de fornicación, entra un gobernador o un principado que se llama Asmodeo. Asmodeo es el demonio que está encargado de toda la área sexual del ser humano, de parte de Satanás, ¿verdad? Asmodeo le va a dar la entrada al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a la lujuria, al homosexualismo, al exhibicionismo, al incesto, a la violación, todos esos. Entonces, si tú liberas a una persona que está viviendo en unión libre, de nada te va a servir, porque en el momento de volver a entrar en acción su vida sexual a través de la fornicación, porque no están casados, la única manera de poder tener sexo tranquilos, bien y legalmente es a través del matrimonio. Si ustedes no están casados, los demonios pueden entrar. ¿Okay? Por eso establezcan su vida, sus relaciones en un matrimonio. Por eso dice la palabra claramente: si estás caliente, cásate. ¿Ok? Por aquello de las fornicaciones, dice. Para evitar eso. ¿Qué pasó? Sí, por ejemplo, nada más están casados. Les tengo que hablar más al lenguaje común, ¿verdad? No se vayan a sacar de onda, ¿ok? ¿Sí? Si están casados Por la ley. Por la ley. Uh-huh. Ahí también están entrando. Si estás casado por la ley, no hay problema. No hay problema. Estás casado. Hay un contrato. Porque yo tenía dudas, dije, Okay. todavía se ven por No. Pero no decir Aunque que no te cases por la iglesia o... No hay problema. Estás actuando como una de las leyes, o la ley de los hombres o la ley de Dios. Estás actuando bajo la ley. Pero la función del matrimonio es bendecir. La función del matrimonio es la bendición. Más bien, ¿quién instituye el matrimonio? Dios. Entonces hay que buscar la bendición celestial, que es la de Dios. Si tú te casas con la ley de los hombres, no tienes la bendición de Dios, pero estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir? No hay fornicación. Pero no estás bendecido. Pero no estás bendecido por Dios, porque al fin y al cabo el que sella el pacto matrimonial en bendición es Dios. Él es el que atestigua el matrimonio, ¿okay? Y Él es el que bendice. Pero si yo hice un compromiso, si me casé por la iglesia católica y hice un compromiso con Dios, es que, ¿cómo sé? Católica. Donde te hayas casado estás estableciendo un pacto matrimonial. Y no Y me estás... divorcié. Entonces ya no tengo derecho a casarme con Te alguien. puedes volver a casar otra vez. Pero Mientras ¿qué tú hay? tengas tu acta de divorcio... No, pero ese es un papel. ese es un Ok, papel. no. Espera. Cuando tú tienes tu carta de divorcio, quiere decir que estás plenamente divorciada.
Si no tienes tu papelito del divorcio, quiere decir que no estás divorciada, estás separada. Estoy divorciada. ¿Sí? Ok, estás divorciada, te puedes volver a casar. ¿Y el compromiso que se hizo con Dios? ¿Se rompe El cuando compromiso ya no nos amamos? tenemos, en cuanto ya hay un rechazo de los dos miembros, o bien una separación de los miembros, aquí la Biblia dice que hay un acta de divorcio. Y Dios, Jesucristo mismo dice, mientras haya acta de divorcio, Pero especifica que es por la dureza del corazón de los hombres. Jesucristo, Dios establece el divorcio por la dureza del corazón de los hombres, no porque Dios lo haya querido, aclararlo, ¿ok? No porque Dios lo haya querido. Pero una vez que hay acta de divorcio, tú te puedes volver a casar, ¿ok? Te puedes volver a casar. Pero a lo que voy, si ya te divorciaste y eso te da carta libre para que andes de China libre, o para que andes ahí con uno y con otro, ese es el problema, que te vas a llenar de demonios, vas a estar fornicando. Y no solamente te vas a llenar, sino vas a llenar a los demás. Todo aquel que se haga uno contigo en el sexo, lo estás llenando de demonios o te está llenando de demonios. ¿Ok? Por eso no forniquen. Bueno, no me voy a desviar, pero aquí en Mateo 10:11 dice que no te puedes casar después. Y está en los evangelios. ¿Mateo qué? 10:11. Mateo 10:11. Porque yo justo esta semana lo leí y también me saqué de Mateo 10:11. Más en cualquier ciudad. Marcos. Pues Marcos. es que se contradice. Marcos 10 ¿qué? 11. 10:11. No es el tema, pero vamos a verlo rápido. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Cualquiera. Pero, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto es lo que está diciendo Jesucristo acerca del matrimonio y del divorcio. Pero recuerda, para que nosotros podamos sentar una doctrina, necesitan haber varios versículos bíblicos que hablen del mismo tema. Y en varios versículos bíblicos se habla acerca de la carta de repudio o bien de divorcio. Y todos los judíos tienen establecida esa carta desde el Antiguo Testamento. Es vigente. Esto lo dice Jesucristo porque veía la dureza de los hombres de su época. Mas no quiere decir que no hubiera acta de divorcio. Sí hay acta de divorcio. ¿Okay? Y en varios lados lo mencionan. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado ustedes, pastores? ¿Sí? Okay. Hay acta de divorcio. ¿Vale? Y vamos a continuar y ya después si queremos decir más lo vemos juntos. ¿Sale? Efesios 6:11. Efesios 6:11. ¿Sí? ¿A quién le toca? ¿A ella? Yo creo que toda la armadura de Dios para procurar las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo siempre son matar, robar o destruir. ¿Ok? Y aquí nos dice que nos tenemos que poner una vestidura, una armadura de Dios. Cuando tú te levantas en la mañana y no te pones esta armadura, quedas sensible al acecho de Satanás y sus demonios. Muy fácil te van a hacer pecar. Entonces siempre ponte la armadura. Con la armadura puedes pelear. ¿Okay? Yo no voy a ir a la guerra si no me encuentro con una armadura o con armas adecuadas para pelear. Sería muy tonto ir a la guerra sin el armamento adecuado. Así día con día tú tienes que vestirte de la armadura de Dios. ¿En qué consiste la armadura de Dios? Yelmo de la salvación, proteger tus pensamientos, que no seas atacado por pensamientos de maldad. Coraza de justicia, no guardes odios, no guardes rencores. Ceñidos los lomos con la verdad. Siempre la palabra de Dios trae verdad. Camina con verdad, no mientas, no seas mentiroso, no engañes, no robes, no seas fraudulento, etc. El escudo de la fe, con el cual todo dardo de fuego del maligno debe de ser apagado. Antes de que lleguen a tu cuerpo, debes de apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo los apagas? Con la palabra de Dios, estableciendo la fe, las promesas bíblicas. La espada del Espíritu, con el cual vas hacia el frente y es la única arma de ataque. Todas las demás son de defensa. Vas al ataque y la victoria en Cristo Jesús. Ceñidos, ¿quién? Tus pies con las botas del Evangelio de la paz, ¿verdad? Entonces, a donde quiera que tú pises, vas a estar pisando el reino de los cielos, el reino de Dios, y vas a obtener victorias fácilmente.
esos vestidos con la armadura de Dios. Estar firmes. Si tú te pones esa armadura va a ser muy difícil que peques. ¿Sale? Vamos a la siguiente, el 13 de ese mismo capítulo, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Quién sabe que hay días malos? Todos, ¿verdad? Todos hemos pasado por días malos, ¿sí o no? El chiste es cómo lo terminas. Si lo terminas maldiciendo, lo terminas bendiciendo. Aquí es, termina bendiciendo. Termina tu día, por muy malo que haya sido, termina bendiciendo a Dios, dándole la gloria y la honra a Él, porque Él te guardó de ese día malo. Tal vez merecía ser más malo y sin embargo Dios te cuidó. ¿Vale? Darle la honra y la gloria a Dios siempre, en todo momento. El 14, versículo 14. Ya lo dijimos. Santiago 4:7. Cuando veas que tus días son malos, resiste. Todos los días tienen que acabar. Todo lo malo tiene que acabar. Todo lo bueno a veces tiene que acabar. Tienes que resistir el día. ¿Okay? Si es de bueno, pues bendícelo. 4:7. Andrés, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Mucha gente nada más se basa en el segundo párrafo que dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay una condición para poder resistir al diablo. ¿Cuál es? Debemos de estar Sujetos a Dios. ¿Sujetos en qué? En obediencia. La única manera de estar sujetos a Dios es a través de la obediencia. Cuando tú no eres obediente a tus autoridades, a tus padres, a tus líderes, a tus maestros, a tus jefes, a tus pastores, no puedes estar sujeto a la palabra de Dios. ¿Ok? Y pues lógico, como tú no te sujetas, el diablo no se va a sujetar a ti. Es un principio de legalidad para que Dios estableció. Si tú eres un hombre sujeto, los que están debajo de ti se sujetan a ti. Por eso todo liberador tiene que ser extremadamente obediente. Digo extremadamente porque no hay punto para atrás. Y cuando te dicen una cosa no es cuando quieras hacerla, es hacerla al momento. Obediencia inmediata es bendición y poder en Cristo Jesús. Obediencia tardía es rebeldía y desobediencia. Así que ni le hagan al tonto. Si a mí me dice mi mamá, haz esto, y lo hago en media hora después que me lo dijo, eso es una desobediencia tardía y por lo tanto es rebeldía y desobediencia. Y cuando hay rebeldía y desobediencia, ¿en qué se convierte? En maldición para nuestras vidas. ¿Ok? ¿Sí? Aunque hayan dicho, es que sí lo hice. No lo hiciste. La obediencia tiene que ser al momento. Recuerden que somos un ejército de Dios, somos soldados. No sé si alguna vez han visto un soldado y cuando le dan una orden, el soldado al momento la hace, al momento acata la orden, se dirige a hacer y ejecutar lo que le pidieron. Así debemos de ser nosotros. Si queremos ser buenos liberadores, si queremos tener el poder de Dios, si queremos tener la unción de Dios, tenemos que ser obedientes en extremo. En extremo. ¿Ok? Sale, muy bien. Vamos a 1 de Pedro 5, 8 y 9. 1 de Pedro 5, 8 y 9. Que mantengan su juicio, sean vigilantes, su adversario el diablo anda en derredor como león rugiente procurando devorar a alguien. Pero pónganse en contra de él, sólidos en la fe, sabiendo que las mismas cosas en cuanto a sufrimientos van realizándose en toda la asociación de sus hermanos en el mundo. ¿Qué quiere decir? Fíjense bien aquí, Dice, ser sobrios. ¿Qué quiere decir? Estar atentos, no que no tomes. Estate atento, vela, no te duermas. Fíjate lo que está ocurriendo a tu alrededor, porque cualquier error que tengas, Satanás te va a hacer tropezar. Cualquier error, por pequeño que sea, Satanás buscará acusarte delante de Dios. Buscará la manera de quitar tu cobertura delante de Dios.
Dios es el que te dará la cobertura cuando eres obediente. Mas cuando pecas, el diablo va directamente con Dios y le pide a Dios que quite la cobertura sobre ti porque estás pecando o estás en pecado. ¿Ok? Entonces, pero aparte de eso, aunque tú estés sobrio, aunque tú estés firme en Dios, siempre va a haber ataques de los demonios en contra tuya. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Que vas a estar en padecimiento. Pero fíjense bien que es la única manera en que nosotros podamos avanzar dentro del poder y la autoridad de Cristo Jesús, dentro de esa cobertura espiritual o de esa unción o de esa madurez. Es como los boxeadores, esto es muy claro con los boxeadores, se entrenan, se capacitan, están entrenados. Tú y yo estamos siendo entrenados ahorita. No ha habido guerra espiritual ahorita, no la tenemos al frente, pero estamos siendo entrenados a través de la palabra de Dios. Para cuando llegue el día del combate, nosotros podamos resistir. Y es la única manera en donde vamos a poder demostrar si maduramos o decrecimos en la fe, en ese combate. Entonces, por eso Dios pone pruebas y padecimientos, para que los padecimientos te hagan madurar, te hagan aprender de la palabra, te hagan buscar de Dios, para cuando llegue el día del combate estés tú bien firme, estés poderoso en la palabra, estés ejercitado en todo ámbito espiritual, físico y mental, y entonces puedas hacerle frente a ese adversario, a ese demonio. ¿Ok? Así que cuando tengan padecimientos no se angustien, mejor véanlo por el lado amable. Dios me está preparando, Dios me está capacitando para el momento de la batalla. Dios no va a dejar que los liberadores estén en paz, porque Él sabe que si el día que estemos en paz tú y yo, ese día nos vamos a dormir. Ese día en vez de avanzar vamos a retroceder. Y cuando llegue el momento de guerra, podemos estar sin condición física y vamos a ser vencidos por cualquier demonio. Entonces Dios nos pone siempre pruebas, siempre padecimientos, para que siempre estemos buscando de la palabra, siempre estamos buscando de la oración, siempre estamos buscando de la unción de Dios, siempre estamos buscando de su presencia y de su gloria en nosotros para poder hacerle frente a Satanás y sus demonios. ¿Ok? Adelante. Yo tengo aquí un dicho en mi Biblia que me ha ayudado mucho en cualquier situación y dice: nuestra actitud ante el dolor determina mi actitud. Mi actitud. Así es, nuestra actitud ante el dolor determina mi actitud. ¿Qué tan alto voy a volar? ¿Qué tan preparado estoy para la obra de Dios? ¿Ok? Así que no se quejen cuando vengan pruebas y padecimientos. Son necesarios para la vida del liberador. Es la única manera de agarrar madurez espiritual y agarrar más fe. ¿Sí está siendo claro? ¿Sí? Así que no se angustien. Los liberadores somos los más atacados, no solamente por Satanás, desgraciadamente por nuestros mismos hermanos. Somos vituperados, somos burlados, somos escarnecidos, nos tachan de locos, nos tachan de herejes, de fanáticos religiosos, etc. No se angustien, no se angustien, Dios está con ustedes. No presten atención a palabrerías, a tonterías. Síganse preparando porque ustedes van a ser los generales del ejército de Dios. Porque nadie va a estar tan capacitado como ustedes. Ni siquiera los mismos pastores. Ustedes van a ser generales de guerra, estrategas. ¿Entendido? Así que no se angustien. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Vamos a continuar. Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24. ¿Sí? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que os llama? ¿Quién os llamó a entrar al ministerio de liberación? ¿Fuiste tú por morboso que te quisiste meter aquí? ¿Fue tu morbo? ¿No? ¿Quién te llamó a venir a liberación si te estoy diciendo que es el ministerio más atacado? Es el ministerio, ¿cómo te diré? Donde la gente de fuera son malagradecidos. Los liberas, peleas batallas por ellos, te metes en broncas por ellos,
luchas por ellos noche y día, estás intercediendo por ellos, y ¿sabes qué hace la gente? Se da la vuelta y ni te pela, ni gracias te dan. Sufriste heridas por ellos, sufriste desvelos, sufriste ataques por ellos, y la gente voltea y ni siquiera las gracias te dan. Entonces, ¿quién te llamó a esto? ¿Fue tu morbo? ¿Fuiste tú mismo? ¿Fue tu carne? ¿Quién te llamó a ser liberador? ¿Quién te llamó a venir aquí atrás? ¿Quién te llamó? ¿Por qué estás en clase aquí? Porque me llamó. Dios nos llama a ser liberadores. Nadie más que Dios. Nadie más que Dios pone en tu corazón el que quieras aprender de su palabra y que quieras aprender a pelear las batallas de otros que no te pertenecen. Dios es el único que te puede llamar. Por eso estás aquí. Si se dan cuenta, si estuviéramos dando un seminario de prosperidad, aquí estaría lleno. Hasta las 2 iglesias estarían llenas. Pero cuando se trata de liberación, solamente unos cuantos vienen. Son más de 350 iglesias cristianas en Aguascalientes, en la pura ciudad, y solamente 2 iglesias representan, 3 iglesias de fuera. No, hay 4 iglesias. Es una burla. Por eso Satanás hace lo que quiere con los cristianos. Hace lo que quiere Satanás con los cristianos. Son algunos cristianitos de domingos, y eso si bien les va. Estamos mal, por eso están tan revolcados. ¿Ah? Pero prepárense, chicos, porque ustedes van a pelear batallas por otros. ¿Ok? ¿Y qué es lo más importante? Como liberadores tienen que tener discípulos. Así como ahorita ustedes son mis discípulos, ustedes tienen que tener sus discípulos. Tienen que preparar gente. Necesitamos gente, poder y unción. Así que no queda aquí en esta clase, para ustedes que vienen de fuera, no queda aquí nada más en esta clase. Ustedes tienen la obligación de preparar gente en sus iglesias. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Vamos a Filemón, Filipenses 2.13. Filipenses 2.13. Filipenses 2.13. Adelante, Oscar. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Siempre pídele a Dios que produzca en ti el querer. Siempre. Porque siempre nuestra carne está buscando el descansar, el no hacer nada. Pero pídele a Dios que ponga el querer en tu vida para que puedas ser un hombre en verdad en toda la extensión, un hombre de poder, de gloria, un hombre que quiera hacer las cosas de Dios, al servicio de Dios. ¿Sale? Siempre busquen de Él. Vamos a Filipenses 1.6. ¿Ya creí? Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis. Filipenses 1.6. ¿Por qué no me acabo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo ya comenzó la buena obra en nosotros. Ya fuimos aceptos, ya somos hijos de Dios. A través del Espíritu Santo ha comenzado la buena obra de llevar transformación a nuestra mente y a nuestro corazón, pero también transformación en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Una transformación, una renovación, una restauración de las cosas originales como Dios lo planeó en tu vida, para que tú y yo hagamos el propósito de vida que Dios destinó para nosotros. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su poder, de su unción, de su sabiduría, que nos dé palabra de ciencia para conocer el propósito de Dios que estableció en nuestras vidas. Hay muchos cristianos que todavía no saben cuál es el propósito que Dios estableció para ellos, y por eso no le atinan a nada. No le atinan a nada, no saben ni qué.
no saben su destino, no saben su propósito que Dios les ha destinado a ellos o les ha dicho que ellos cumplan. Entonces pidan palabra de ciencia en sus vidas, pidan revelación a través de sueños, pidan ángeles que traigan los mensajes de Dios y les digan qué es lo que quiere Dios para ustedes. ¿Ok? Pero pidan. Si ustedes piden, Dios les va a dar. Si no piden nada, porque no saben nada, Dios no les va a dar nada. ¿Entendió? Pidan, siempre pidan. No se cansen de pedir. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué deseas de mí? ¿Qué buscas de mí? ¿Ok? Pidan. Palabra de ciencia, no se los olvide. Palabra de ciencia. Mateo 7:7. Pedid se os dará, tocad se os dará. Amén. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, sepan pedir. Vamos a comenzar con un nuevo tema. Y vamos a poner, ¿vale? Ese fue el 9, pero de los temas que ya hemos estado viendo en las clases. Ahora va a ser un nuevo tema. Y le vamos a poner, es que voy a saltar aquí en el libro. Satanás y los demonios. Así le ponen al título, Satanás y los demonios. ¿Ok? Punto número 1, Satanás. Su origen, teorías, hipótesis, suposición y especulación. Satanás, su origen, teorías, hipótesis, suposición, especulación. ¿Quién es Satanás? Un ángel caído. Todas las iglesias cristianas dicen que es un ángel caído. Si todas las iglesias cristianas dicen que es un ángel caído, entonces podemos concluir que es una teoría. ¿Por qué? Porque ya pasó por la hipótesis. O sea, ya tiene un sustento bíblico, una verificación. O sea, ya se convirtió en verdadero. Pero Satanás es un ángel caído. ¿Ok? Vamos a Isaías 14:12. Isaías 14:12. ¿Cómo me dijiste que te llamas, perdón? José. Nosotros los liberadores anotamos en nuestras Biblias, las marcamos con marcador naranja, para que cuando te encuentres en guerra espiritual sea más rápido llegar al versículo bíblico y te sirva de arma espiritual. O sea, te lo decimos para que, si lo quieres hacer, lo empiezas a hacer. ¿Okay? Si te lo dan en naranja. No tengo, pero traiga. Y desde ahí. Ya todos, Isaías 14:12 al 19. ¿Cómo has caído del cielo tú, el resplandeciente, hijo del alma? ¿Cómo has sido cortado a tierra, tú que estabas incapacitado a las naciones? En cuanto a ti, has dicho en tu corazón, a los cielos subiré, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono. Y me sentaré sobre la montaña de reunión en las partes más remotas del norte. Subiré por encima de los lugares altos de las nubes, me haré parecer al Altísimo. Pero hasta ahí. Aquí hay varios puntos donde Satanás quiere ser igual a Dios, donde quiere usurpar el trono de Dios, donde quiere quitarle el trono a Dios y él establecerse como para que le adoren a él. ¿Qué pecado tuvo Satanás en contra de Dios como para que Dios lo haya mandado a la tierra? ¿Cuál? Soberbia, orgullo, por acá. No estoy conociendo. Envidia. ¿Cómo? Altivez. Prepotencia. Maldad. Maldad. ¿Ok?
Lo que Dios vio en él fue el espíritu de soberbia. Soberbia. El espíritu de soberbia es un orgullo todavía más exaltado, más grande, un orgullo más grande. Esa es la soberbia. El querer ser igual a alguien, el querer ser mejor que alguien, pero no hay nadie mejor que Dios. Entonces Satanás quería ser como Dios. Entonces Dios lo corta de los cielos y lo echa a la tierra. ¿El trono de Dios dónde está? En el tercer cielo, al norte. Al norte del tercer cielo. Hay varios cielos. Hay varios cielos. Este es el primer cielo. El segundo cielo es donde están las nubes. Ahí es donde están los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí están en ese segundo cielo. Y en el tercer cielo, ¿quién está? Al norte, el tercer cielo. ¿Ok? Entonces, dice aquí Dios, ¿cómo se dio cuenta Dios que Satanás estaba haciendo obras malas para querer quedarse en su trono? ¿Cómo se dio cuenta? Pues sabemos que Dios todo lo ve, okay, pero vamos a imaginar que Dios no lo estaba viendo y se tuvo que dar cuenta por otro lado. A ver, díganme. Estaba aconsejando a otros ángeles. Bien, ¿qué otra cosa? Aquí en la Biblia lo dice. Se estaba levantando en contra de Dios. Se estaba levantando en contra de Dios. ¿Qué más? Tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios. Por eso pregúntate, cada vez que leas algo, pregúntate, ¿qué te quiere decir? Hazte preguntas, hazte contestaciones. ¿Sí? Yo te estoy preguntando, ¿cómo se pudo dar cuenta Dios de que Satanás quería usurpar su trono? Por lo que vio en su corazón. Vamos a suponer que Dios no conoce los pensamientos de nadie por sus obras. Digamos que ahorita Dios no conoce, no puede penetrar los pensamientos de los hombres. A lo mejor porque ya no le pedía consejo a él y él todo lo hacía. Ok, vamos a lo que dice la palabra de Dios. Vean a Isaías 14:12. Vamos al 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué quiere decir? Satanás estaba confabulando con los hombres de esa época. Satanás estaba confabulando con esos hombres de tal manera que esos hombres que existían en ese momento le adoraran a él y no le adoraran a Dios. Dios dejó de ver que los hombres le rendían adoración a él y que ya la adoración no iba hacia él, sino que iba hacia Satanás. Por eso dice, tú que debilitabas a las naciones. Satanás es un usurpador, es un engañador. En vez de darte fuerza y poder, te va debilitando. Te va debilitando. Te va cansando. Te va haciendo la vida imposible de tal manera que llega el momento en que es dueño de tu voluntad y de tu mente. ¿Sí lo estamos entendiendo? Llega el momento en que es dueño de tu voluntad y de tu mente y entonces estás a expensas de él y solamente eres un servidor de él, un esclavo de él. Cosa que no pasa con Dios. Dios te da tu libertad, tu voluntad, de tal manera que tú le honres y le glorifiques porque le quieres servir por amor. ¿Ok? Entonces podemos ver que Satanás estaba confabulado con esas personas que había en ese momento y entonces en vez de darle la rendición a Dios, se la estaban dando a Satanás. Y tú vas a decir, pues ¿de dónde lo sacaste? Vamos a ver los versículos bíblicos donde nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Ok? Vamos a continuar. Tú que decías en tu corazón, subiré en el cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Entonces, ¿dónde estaba Satanás? Si no estaba en el cielo con Dios, ¿dónde estaba? ¿Por qué tiene que decir subiré al cielo? Estaba confabulándose con los hombres de la tierra. Si no, ¿por qué tendría que decir la palabra subiré a los cielos? Si se supone que ahí habitaba junto con Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Si hay preguntas me dicen, ¿ok? Y las aclaramos entre todos.
en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Entonces sí sabía Satanás dónde estaba Dios, junto a las estrellas de Dios, ¿verdad? Y quería subir hasta allá. Entonces quiere decir que estaba abajo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿Con quién? Con los hombres de esa época, poniéndose de acuerdo cómo destruir a Dios, o poniéndose de acuerdo con los demás ángeles de cómo destruir a Dios. ¿Ok? Y luego dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ya sabemos que Dios está en el cielo, en el tercer cielo, en el norte. ¿Qué más? Mi versión dice montaña, que viene siendo lo mismo, pero ¿tiene algún simbolismo? Ahorita me vino a la mente el canto que hacemos de a la montaña más alta subiré. Recuerden, todos los lugares de adoración que se establecieron en la antigüedad era porque Dios los había establecido para adorarle a Él. Todo lugar alto le pertenecía a Dios, y era el medio donde se le adoraba a Dios, en los lugares altos. Pero llegó Satanás y corrompió el corazón de los hombres y hizo que todos los hombres satánicos adoraran en las montañas. Recuerden, Satanás es un usurpador, un imitador, que busca siempre engañar a la gente a través de imitaciones de lo que hace Dios. Él lo quiere imitar, pero siempre todo le sale mal. Y le seguirá saliendo mal. Entonces le pertenecía, ahorita le pertenece a Satanás. Los lugares altos le pertenecen a Satanás. Entonces el canto que... Pero nosotros, los ungidos de Dios, podemos hacer guerra en esos lugares altos y convertirlos otra vez para Dios. ¿Ok? Aquí tenemos el cerro del muerto aquí enfrente. ¿De quién creen que sea? ¿De Dios o de Satanás? De Satanás. De Satanás. Lo tienen como un altar satánico, un lugar de sacrificio satánico. ¿Ok? Y nosotros los liberadores tenemos que ir a rescatar esos lugares altos y destruir todo altar satánico. ¿Ok? Por eso hay que preparar un pueblo ungido, un pueblo preparado por Dios. No puedes ir a hacer batallas sin antes haber sido preparado por Dios. ¿Ok? Continuamos. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes, ¿qué quiere decir? Que Él está en el segundo cielo. Quiere subir al tercer cielo. ¿Ok? Y luego dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Cuál es el Seol? Infierno. El infierno. ¿Y el abismo? Más allá del infierno. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Seol, liberadores? Es una palabra que ya deben de conocer por empezar. ¿Qué lugar donde está la muerte? Tumbas, donde están las tumbas, donde yacen los muertos. ¿Ok? Y el abismo es lo que comúnmente conoces como el infierno. ¿Ok? El abismo es un lugar muy profundo, muy adentro. ¿Ok? El Seol es lo que está encimita, sobre la tierra, abajo de la tierra. ¿Ok? ¿Sí? Lugar donde se entierran a los muertos. Ese es el Seol. Vamos a seguir. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Ok? Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Fíjense bien. Aquí la palabra nos está dando un misterio. Dice: es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Imagínate cómo venía Satanás ante esas personas. Venía y las engañaba, haciéndoles creer que él era Dios. Hacía temblar la tierra, hacía temblores, hacía milagros y maravillas, de tal manera que los hombres eran engañados y pensaban que él era el verdadero Dios. Y entonces los hombres lo empezaron a adorar. Dejaron de adorar al Dios Altísimo para adorar a Satanás. ¿Ok? ¿Sí se están fijando en eso, en la palabra? ¿Sí? Entonces empezaron a adorar a Satanás porque vieron señales y maravillas que hacía. Entonces la gente se quedó maravillado de él. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando Dios le corta las alas y le dice: ¿sabes qué? Vas a ser derribado por tierra. ¡Pum! Y lo manda a la tierra.
Y entonces ya dejan de ver a ese varón hermoso, bello, porque la palabra de Dios dice que era un hermoso ángel, un hermoso querubín. Querubín es un ser angelical poderoso y grande, grandísimo, grande. Así era Satanás, bello en extremo, era el más bonito de todos, el ángel más bello, era un ángel de luz. Era tanta su luz, su sabiduría, porque era también un ángel sabio. Dios le dio sabiduría a él. Entonces la gente lo empezó a ver como un Dios. Se maravillaron. Y entonces, ¿qué pasó cuando Dios le quita las alas y lo manda por tierra? Hace que la gente lo vea tal cual es. Y entonces empezamos a verlo como mucha gente lo dibuja. Y a veces hasta más feo, como un macho cabrío, como un ser horrendo, ¿ok? Porque Dios le quitó su belleza. Sí, pero el asunto, he pensado mucho en esto, no podemos ver a Satanás, ¿no? Pero cuando el anticristo venga podemos verlo a él. Bueno, posiblemente estos versículos están hablando sobre el anticristo, Satanás va a habitar. He hablado con muchas personas que hemos liberado y muchas han visto a Satanás. De hecho, hemos liberado personas que se han casado con Satanás, mujeres que han entregado su cuerpo a Satanás y Satanás les ha hecho el amor o les ha violado, como tú quieras llamarlo. Mucha gente ha visto a Satanás. Para nosotros los cristianos no debemos ver el mundo espiritual. Para nosotros debemos cerrar las puertas al mundo espiritual. No es bueno que veamos el mundo espiritual. ¿Ok? ¿Sí? Pero de que han visto gentes a Satanás, la han visto muchas personas. O sea, quiere decir que no estemos buscando. En un momento no puede dar el discernimiento. Dios es tan bueno, tan poderoso y tan sabio que Dios sabe que los liberadores no deben de ver el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque corremos un alto riesgo de ser atemorizados. ¿Ok? Los liberadores, estamos hablando de los liberadores. Los liberadores, Dios sabe que tienen que ser cerrados sus ojos espirituales para que no vean el mundo espiritual, porque podemos ser aterrorizados. ¿Qué pasa? Tú ves una película de terror y ¿qué pasa? ¿No brincas? Ahora imagínate si lo ves aquí enfrente. Te vas a vibrar. Entonces Dios te cierra los ojos, pero te cierra los ojos de tal manera que los ojos no te engañen. Pero sí sientes. Yo ahorita estoy sintiendo. Que hay cosas malas que se están levantando. Dios te permite sentir. Te da una intuición, un sexto sentido, de tal manera que sientas y percibas a los demonios cuando están presentes. ¿Ok? O sea, de que vas a sentir que están presentes, los vas a sentir, pero no los vas a ver. ¿Cómo lo sientes? Se te paran los pelos de la cabeza, te dan escalofríos, se te paran los vellos de las manos. Es que yo vengo ahorita de liberador. Sientes choques eléctricos. ¿Se puede sentir miedo? Muchas veces sientes miedo, pero ¿cuál es la capacidad del liberador? Sobreponerse al miedo, reprender al miedo, atar al miedo y sacarlo fuera de tu vida. ¿Ok? Pero si no estás preparado, quiere decir, entonces puedes verlo y ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo es que tú te puedes cerrar eso para que no veas? Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar, pero a través de la entrada de demonios en tu vida, ellos abren puertas espirituales. Esas puertas espirituales están abiertas. Eso te hace sensible al mundo espiritual y entonces puedes percibir de una manera más rápida el mundo espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente pedir perdón, arrepentirte del pecado, renunciar a esos espíritus de maldad que entraron a tu vida, romper sus maldiciones, atarlos y echarlos fuera. Una vez que están fuera, entonces le dices: Espíritu Santo, cierra toda puerta que los demonios hayan abierto a mi vida, toda puerta espiritual, ciérrala.
y Dios la cierra. ¿Okay? Y por ejemplo, las personas que han visto personas que tienen pactos, qué sé yo, ¿no les da miedo? Sí, les da miedo. Aún aunque las personas sean brujas, brujos, aunque estén dentro del satanismo, también sienten miedo. Es horror. Pero ¿qué? Entonces, no entiendo cómo puede una persona hacer eso si siente miedo. ¿Por qué? Pues recuérdenlo, ya lo dije hace un ratito. Satanás te roba tu voluntad, Satanás te roba tu mente y ya no puedes hacer nada contra él. Entonces a esas personas que están dentro de la esclavitud satánica padecen los miedos más tremendos que se puedan imaginar y además son torturados por demonios. Físicamente son torturados por demonios. ¿Ok? Y por eso ellos por sí mismos no se pueden salir del satanismo. No se pueden salir aunque ellos quieran. No se pueden salir porque están atados y no saben cómo liberarse. Por eso Dios te ha mandado a ti y a mí a que seamos liberadores de esas personas que verdaderamente quieren amar a Dios y que quieren conocer un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios de poder y necesitan de tu ayuda. Necesitan primeramente de tu amor, que no los rechaces, que no les tengas miedo, que no los hagas a un lado. Porque esas personas se meten en el satanismo porque en sus familias no hubo amor, porque en sus familias hay disfuncionalidad, porque en sus familias hubo rechazo. Por eso piensan que Satanás sí les va a dar lo que sus familias no le dieron. Lo tomas como una venganza. O lo tomas como una venganza. O una rebeldía. Muy bien, Rosa. Bien. Entonces tienes que ser un hombre instruido, un hombre atento. O también pueden ser engañados, ¿no? También son engañados. Son fascinados, dice la palabra de Dios, fascinados. Así fueron los Gálatas. Una vez que conocieron a Jesucristo, volvieron atrás porque fueron fascinados por la brujería, por la hechicería. Querían un poder. Y Satanás se los dio. Y los engañó. ¿Ok? Por eso te estoy diciendo a ti, liberador, no busques el poder, busca la unción. Busca la unción de Dios. No busques el poder, busca la unción. ¿Ok? Porque la unción es la única que va a transformar tu manera de pensar y de sentir. Y es la única en que tú puedes ver un cambio en tu vida. Cuando te conviertes a Cristo y le pides a Cristo que te dé unción, entonces empieza un madurar cristiano, un proceso de cambio. Porque mientras no le pidas la unción a Dios, siempre vas a ser un cristiano mediocre y nunca vas a avanzar en el reino de Dios. ¿Entendido? Busquemos la unción. Unción. ¿Vale? La unción es la única que transforma, que liberta y que hace madurar al creyente. ¿Puede explicar la diferencia entre poder y unción? Poder. El poder es fuerza. Dios te da fuerzas sobrenaturales. Ese es poder. Fuerzas sobrenaturales para lo que tú quieras hacer. Pero la unción, ¿qué es? Vivir a expensas de Dios, bajo la gloria de Dios, bajo la presencia de Dios, y que tú te dirijas en base a Dios en obediencia. Y entonces Dios empieza a derramar su bendición y te usa como canal de bendición. La palabra de Dios en tu boca se convierte en unción poderosa para sanar, libertar, quebrantar yugos, sanar a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, ¿okay? Dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. ¿Sí? El poder es fuerza, fuerza sobrenatural. Cuando te enfrentas con un demonio, ¿sí sabes que los demonios los endemoniados están fuertísimos? Bueno, cuando tú llegas con el poder de Dios, los sometes, por muy fuertes que sean. Ese es el poder de Dios. Sometes a un demonio. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la diferencia, la unción. Cuando quieres poder, vas a estar de cuerpo a cuerpo con esa persona, con ese endemoniado. Pero cuando tienes unción, solamente le dices: en el nombre de Jesús estás atado. Y ya no se mueven, no se pueden mover. Esa es unción. No se pueden mover, no te tocan. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Íbamos en el 16.
17 ahora. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Cautivó a esas personas para que le adoraran, y una vez que se convirtieron en sus prisioneros, en sus siervos, ¿qué hizo con sus ciudades? Las asoló. ¿Qué quiere decir asolar? Destruir. Destruir sus ciudades, hacerlas desérticas o arruinadas. ¿Ok? Y luego, que a sus presos nunca abrió la cárcel, no tuvo misericordia de sus presos, y hasta hoy sigue sin tener misericordia por sus presos, aunque sean sus servidores, no tiene misericordia ni con ellos mismos. ¿Ok? Ni con ellos mismos, a pesar de que son sus servidores, ni siquiera tiene misericordia con ellos. ¿Ok? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto y hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. ¿Qué quiere decir? Mataste a tu pueblo. A todos esos pueblos que le adoraron a Satanás, él mismo los mató. ¿Cómo le van a dar honra si él mismo los mató? ¿Sí está tremendo o no? No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparar sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Entonces aquí vemos que desde la antigüedad había reyes, había pueblos, había naciones. Pero estamos hablando del libro de Isaías. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dio una revelación a Isaías de lo que había ocurrido antes de la venida de Adán. Satanás es mucho antes de que Adán y Eva existieran. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿O me están siguiendo la corriente? ¿Sí estás de acuerdo conmigo o me sigues la corriente? Fue el primero que escribió en Génesis creo que donde dice cuando los destierran tienen miedo de la gente, no sé, algo de entender, como que si hay gente ahí donde está Adán y Eva. O sea, cuando ya los destierran tienen miedo, porque van a tener miedo. Pero eso es otro rollo, Bueno, pero eso es otro rollo, pero no. la tierra estaba desordenada y así, y era porque Satanás no. A ver, vamos a ubicarnos y vamos a dar una trayectoria de dónde vino Satanás. Dice Dios que Él estaba en los cielos y que creó a Satanás, lo llenó de piedras preciosas, de tamboriles, lo hizo sabio, querubín protector, era el protector de Dios. ¿Qué quiere decir? Su guardaespaldas. ¿Cómo su guardaespaldas? ¿Cómo? Él era el músico. Era el músico, el encargado de la música. Dice la palabra de Dios, o bien las historias rabínicas de judíos, dicen que en su estómago estaban los tamboriles con los cuales tocaba y se hacía presente ante la presencia de Dios. Y era el que le daba la alabanza y la adoración a Dios. Él era el músico. Todo su cuerpo era música. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, estaba con Dios y entonces Dios decide crear la tierra y crea la tierra. ¿Ok? Se halla pecado en Satanás. Ya lo vimos a través de cómo se halló pecado. Dios creó la tierra. Vamos al Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Pero cuando ya vamos al versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Todos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios iba a construir un mundo feo? No. Entonces aquí hay una laguna.
hay una parte donde no pudo ser escrito todo lo que pasó del versículo 1 al versículo 2. Y es ahí donde entra este tema, este texto bíblico. ¿Sí? Isaías 14, en donde Satanás está con Dios, Dios crea la tierra, Génesis 1:1, y la hace buena, porque Dios no puede hacer cosas malas, todo lo hace bueno. ¿Ok? Y los hombres que había en ese momento, vino Satanás, los engañó, los cautivó, los fascinó, los embrujó y empezaron a adorar a Satanás. Entonces Dios vio esa maldad, pero dice la palabra de Dios, Dios no la destruyó. ¿Quién la destruyó en el versículo 17? Y puso al mundo como un desierto que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. En Isaías 14, 17. ¿Ok? ¿Qué hizo Satanás con ese mundo? Lo destruyó, lo desbarató. ¿Ok? ¿Sí? Lo asoló. Asolar quiere decir dejar en desierto, en ruinas. Tuvo que venir Dios en el versículo 2 del Génesis y entonces estableció otra vez el orden. ¿Ok? Por eso Satanás fue arrojado de los cielos, porque engañó a ese mundo, a esas personas de ese tiempo. Esa es una de las teorías. Hay muchas teorías de dónde viene. Estoy dando una teoría. ¿Ok? O por qué Satanás pecó y fue arrojado a la tierra. Y no se fue solo. No, se fue con la tercera parte de los ángeles. ¿Ok? ¿Con la tercera parte Sí. de qué? De los ángeles. De los ángeles. ¿Ok? Entonces, en el Génesis 2 tuvo que venir Dios otra vez a establecer el orden. Y entonces creó a Adán y a Eva. Pero como a Satanás ya había sido desterrado de los cielos, y como sabe que la creación que hizo Dios de Adán y Eva era el soplo de su misma vida, el soplo de su misma vida, era Dios mismo obrando en el hombre de Adán y Eva, Satanás le dio envidia y coraje, y entonces se presentó ante Adán y Eva como una serpiente y los engañó. Y esa historia la conocen, ¿verdad? Bueno, escuché otras cosas también, que los ángeles caídos ya están en un lugar en cadenas. ok. Hay ángeles caídos. Demonios son los habitantes de este mundo antes. Es lo que es. Recuerden, hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Una es, nada más que estamos primero con Satanás, ya después íbamos a ver las teorías de los demonios. Nos falta mucho por ver de Satanás y ya se nos acabó el tiempo. ¿Okay? Así que vamos a terminar con Ezequiel 28, 12 al 19 para confirmar más de dónde viene Satanás y por qué fue destruido. Ezequiel 28, bueno, no destruido, sino desterrado de los cielos. 28, del 12 al 19. Lo voy a leer yo, esto más rápido. Y dice así: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Satanás era el sello de la perfección. Dios lo había hecho perfecto, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Sí están fijándose? Perfección, sabiduría y hermosura. Así era Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuvo en el mismo Edén donde Adán y Eva estuvo. ¿Ok? Estuviste de toda, dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelira, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ionice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios, cuando lo creó tambores y flautas dentro de él, de tal manera que cuando él caminaba, música del cielo entonaba. ¿Ok? Todo lo que hacía, música del cielo entonaba. ¿Ok? Y luego dice: tú, querubín grande y protector. ¿Protector de quién?
querubín grande, un ángel grande. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Quién lo puso en el santo monte de Dios? Dios. Te podría decir que haz de cuenta que es tu mejor amigo, que haz de cuenta que es tu confidente. Así estaba Satanás con Dios, unidos, juntos. ¿Sí? Había una relación muy estrecha entre ellos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál maldad? Soberbia. ¿Ok? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidades. ¿Qué son contrataciones? Chismes, murmuraciones, intrigas. A causa de la multitud de tus chismes, intrigas y falsedades engañaste a los hombres de Dios. Eso es una contratación. Engañaste a la humanidad. ¿Ok? Fuiste lleno de iniquidad. ¿Iniquidad qué es? Raíces de maldad. Raíces de maldad. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué pasa con la gente cuando se ve hermosa? Se enaltecen, se vuelven arrogantes, altivos. ¿Ok? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Delante de quién te va a poner? De los reyes. Delante de los reyes. Ahora, analícenlo, piensen, medítenlo. ¿De cuáles reyes? Si Satanás fue Satanás antes de que Adán y Eva existieran, entonces ¿de cuáles reyes habla? ¿Eh? ¿Cómo? Varios reyes en la tierra. Quiere decir que había pueblos, unas razas preadámicas, razas antes de Adán y Eva. ¿Ok? Razas preadámicas, reyes preadámicos. Se decía que eran seres perfectos, eran ángeles, eran como ángeles, estaban expresados de sabiduría. Pero les dio tanto, decía, había potestades, y él era uno de los encargados de, como quien dicho, el gobernador. Gobernaba a todos los reyes. A todos los reyes, pero eran los reyes, pero eran como ángeles. Por eso se llevó la tercera parte, porque eran como si les dieran ciudades de Dios, pero él envenenó. Con la iniquidad de sus contrataciones, les envenenó. ¿Ok? Entonces, vemos que engañó a esos reyes, a sus pueblos los engañó. Estamos hablando de una raza preadámica, razas preadámicas, antes de Adán y Eva. ¿Ok? Y luego dice, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Cuál santuario profanó? Donde Dios lo había puesto, se profanó a él mismo. Él mismo se corrompió. Por eso tú y yo también tenemos nuestro santuario. ¿Cuál es el santuario de Dios en ti? Tu cuerpo. Tú mismo cuando pecas profanas tu santuario. Así le pasó a Satanás. Profanó su santuario, su cuerpo, a través de las iniquidades. ¿Sí? Por eso Dios te dice, guarda tu cuerpo, guarda tu templo. No te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Guarda. ¿Sí? Vamos a seguirle. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Espanto serás. Le quitó la hermosura. Dejó de ser querubín para convertirse en un ángel caído. ¿Ok? Entonces, por eso cuando Caín y Abel se casó, porque había esas son otras historias, pero ya se me acabó el tiempo, pero te lo voy a aclarar rápido. A ver, ¿tú qué decías? ¿Tú dijiste algo similar? Sí,
Cuando ya cuando ahí entra todo, a ver, se fue de la presencia de Dios y dice que se fue al este del Edén y después dice, ajá, y se casó. Y después las historias no quiere decir que había más gente en el mundo. Lo que pasa es, Adán y Eva son desterrados del Edén, son sacados y tienen hijos. Tienen a Abel y a Caín, ¿ok? Pero no quiere, porque no mencionen a la demás descendencia de Abraham, no quiere decir que no existían o más hijos. Recuerda, Adán existió durante 950 años. ¿Okay? Tuvieron cientos y cientos de hijos. Si puedes dar a luz en un año, ¿cuántas veces tuvo en 950 años Adán y su esposa, Eva? Y como antes no había prohibiciones, y como antes no había prohibiciones, se casaban hermanos con hermanos. ¿Qué quiere decir? Caín se llevó a su hermana, una de sus hermanas, de tantas hermanas, y con ella tuvo hijos, descendencia. ¿Ok? Sí, sí, Lot también con sus hijas tuvo. Así es. Así es. A ver, ahora, ¿quién fue otra? ¿Esa es teoría? No, eso es real. Eso es real. No porque no diga en la Biblia quiere decir que no sucedió así. En diferentes Biblias, estudios bíblicos de diferentes Biblias, viene establecido que Caín se llevó a una de sus hermanas y con ella tuvo descendencia. Dependiendo de la versión. Dependiendo de la versión. Dios habla hoy, ahí viene exactamente tu pregunta. Caín se llevó a su hermana y de ahí tuvo descendencia. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Con quién se casó? Ah, con su hermana. ¿Okay? Sí, pero sí, bueno, 100% lo que dice Alan. Hoy tuve una pregunta de esas, de unos ateos ahí en la página. Y dice, oye, pues si nada más eran dos, ¿cómo? ¿De dónde venimos? Dice, no te hagas tonto. Dice, pues, utiliza la lógica. Ya me puse a averiguar y lo que dice Alan. Caín con una de las hermanas y así fueron. Y antes, pues ahorita pues sí está mal visto, está mal todo, pero antes sí se podía. Antes recuerden la palabra de Dios, ir y fructificar, multiplicaos y llenar la tierra. Si no hay nadie con quien llenarla, todos los hombres preadámicos, el hombre de Cromañón, Neandertal, Homo sapiens, fueron destruidos a través de las calumnias de Satanás. Fue destruido ese mundo. Pues, ¿con quién sí iban a tener hijos? Solamente con sus hermanas. Ahora, igual que con ¿no? Destruyó el mundo. Todos los hijos que pudo haber tenido Abel, todos los hijos que tuvo Caín, todos los hijos que tuvo Abel, era una mezcolanza entre ellos mismos. Set vino después de Caín, después de ser desterrado. ¿Sí? Es que no nomás fueron ellos dos. Miles, cientos. Pero lo habla como para especial. Recuerden, en la palabra de Dios siempre van a hablar de las cabezas de tribus, de las cabezas de generaciones, ¿ok? No van a hablar de todos. Por ejemplo, en la familia Medina Romo, el mayor es Valdemar, mi hermano. En él se establece la primogenitura y nada más van a hablar de él y ya no van a hablar de los otros 14 hermanos que somos, ¿ok? Así pasó con Jesús, la descendencia de Jesús solamente hablan de cabezas, no quiere decir que eran los únicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pastora? ¿Sí? ¿Amén? Solamente se habla por cabezas, mas no quiere decir que sean los únicos. No, y también lo que dices, no solamente se habla, o sea, no se habla de hombres y mujeres, se habla más de los hombres que de las mujeres. Y aparte de eso, solamente se habla de los hombres y no de las mujeres. ¿Cuántas mujeres no hubo? ¿Sí? Ok, aquí le vamos a parar. No hemos terminado más, es más, no hemos visto ni siquiera uno. ¿De dónde viene Satanás? Todavía hay más teorías. ¿Ok?